Mis hermanos, pues gracias a nuestro Dios que nos da esta gran oportunidad de estar nuevamente entre ustedes. Volvemos a ver algunas caras que pues ya conocíamos aquí en esta congregación. Y pues es un gusto también enorme, ¿verdad?, el que ustedes permitan que un servidor pueda ayudarles con la enseñanza. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, que por razones obvias, en los primeros versículos, él deja claramente, ¿verdad?, que es el autor de esta carta, ya que, ¿verdad?, ahí se menciona su nombre, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y no hay ninguna duda que estamos hablando de ese apóstol que fue seleccionado por el Señor Jesucristo, y aquel hombre que hizo bastante trabajo, ¿verdad?, con los hermanos en aquellos lugares, en aquellas épocas en que la iglesia daba inicio. Hermano Pedro, ¿verdad?, escribió esta carta, dice ahí en el primer versículo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Normalmente ahorita cuando vemos un mapa, podemos nosotros ver esa región de Turquía, que es precisamente la región que está mencionando aquí. Hoy la conocemos como Turquía. Pero bien, a mí me llamó la atención, ¿verdad?, esta expresión que se usa ahí cuando dice a los expatriados de la dispersión, que así es como lo traduce la Reina Valera, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra expatriados, pues se nos viene a la mente, ¿verdad?, aquellos judíos que fueron perseguidos y que fueron echados fuera de su patria por causa, ¿verdad?, de las persecuciones, por causa de lo que enseñaban acerca del Señor Jesucristo. Pero podemos notar nosotros a través de la lectura de esta carta que no necesariamente el apóstol Pedro al escribir esta nota se refiere precisamente a judíos que habían sido perseguidos y echados fuera de su patria. Si nosotros vamos por ahí a ver en el capítulo 2, versos 10 y 11, podemos ver un detalle que nos da luz, ¿verdad?, de precisamente a quienes dirigía esta carta el apóstol Pedro. Capítulo 2, versos 10 y 11 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, entonces podemos notar en ese versículo, sobre todo el 10, que no eran necesariamente hermanos judíos que habían sido corridos de su patria por aquellas persecuciones que hubo, sino que cuando esta expresión se usa, ¿verdad?, puede usarse de dos maneras, en forma literal, precisamente para referirse a ese tipo de personas que fueron echados fuera de su patria, pero también en cuestiones espirituales. Y a mí me parece, ¿verdad?, leyendo estos versículos del capítulo 2, que el apóstol Pedro se refería más bien en la cuestión espiritual, expatriados de la dispersión, ¿verdad?, hermanos que en sentido espiritual no pertenecen a ese lugar. Así como nos dice la Escritura, cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 3, versículo 2, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, los cristianos somos ciudadanos de los cielos. Por lo tanto, vemos el versículo 11, dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y esas palabras se utilizan, ¿verdad?, sobre todo en aquellos hombres de Dios que veían y vivían la vida como personas que no pertenecen a este mundo, sino a los cielos. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, vuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros pertenecemos, somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro considera escribir a estos hermanos, los considera a ellos como extranjeros y peregrinos porque vivían entre personas que no pertenecen a la misma nacionalidad, digámoslo así. Personas que no creen en Dios.
Personas que están excluidos, como les dice ahí, vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Ahora son pueblo de Dios y viven dentro de un pueblo, dentro de gentes que no conocen a Dios. Entonces Pedro, los considera como extranjeros y peregrinos. Exactamente la situación que vivimos nosotros, ¿verdad? Ahora en nuestras tierras. Nosotros vivimos como extranjeros, como peregrinos. No pertenecemos aquí a esta tierra. Y vivimos entre muchas personas que no creen en Dios. Y todo esto, mis hermanos, cuando uno lee toda la carta del apóstol Pedro, uno se da cuenta que todo esto de ser peregrino, vivir entre personas que no creen en Dios, que no piensan igual que nosotros, que no ven las cosas de la misma manera que nosotros, causa dificultades, causa problemas en nuestras vidas. Muchas personas en ocasiones, ¿verdad?, tienden a ofender a todos aquellos que creen en Dios. Y lo podemos notar en nuestros hermanos, como algunos eran ofendidos, algunos eran maltratados, algunos eran echados en la cárcel. Y todo eso, ¿verdad?, lo sufrían de parte de las personas que no creían en Dios. Y ellos vivían ahí, ellos estaban ahí. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, mis hermanos, nosotros podemos ver un propósito muy bonito en el apóstol Pedro para hacia estos hermanos, de darles consuelo, de darles fortaleza, que a pesar de todas esas dificultades que ellos están viviendo ahí, es solamente por un poco de tiempo. Por eso es que les llama extranjeros, peregrinos, están de paso. Por lo tanto, será un poco de tiempo el que estemos pasando por esos problemas, pero en su momento nosotros volveremos o estaremos en la tierra a la cual pertenecemos. Y me refiero a tierra en el sentido del lugar que vamos a habitar. Y eso es el cielo, mis hermanos. Porque nosotros somos ciudadanos de los cielos. Entonces me parece, mis hermanos, que esta carta fue escrita precisamente a hermanos que vivían o los consideraba ahí Pedro entre personas que no creían en Dios y les causaba muchos problemas. Y vamos a leer ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? En el versículo 3, de 3 al 5, vamos a leer un detalle muy importante, ¿verdad?, que el apóstol Pedro hace ver a nuestros hermanos en aquellos lugares. Dice, versículo 2 en adelante, vamos a leer: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, notamos nosotros, mis hermanos, cómo es que dice el apóstol Pedro: ustedes fueron seleccionados por Dios. Dentro de todas aquellas personas, en el lugar donde ustedes habitan, ustedes fueron seleccionados. Ahora, no es de esa manera en que muchos piensan, ¿verdad?, que fueron directamente seleccionados al decir tú y tú, sí se salvan, y los otros no. Sino que se refiere a que Dios vio en ellos un corazón sincero, un corazón dispuesto a obedecer, y por lo tanto, a través del trabajo, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, que estuvo guiando a los apóstoles, a los primeros cristianos, hacia personas de buen corazón, para hablarles acerca de la palabra. Por eso dice ahí, ¿verdad?, bendito el Dios y Padre, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿Y a qué se refiere? Bueno, a mí me traslada, ¿verdad?, a la memoria, y ya me la estuvieron refrescando mucho este día, acerca de Nicodemo, en la plática que tuvo con el Señor Jesucristo. Que le dijo el Señor Jesucristo es que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo se va a poder hacer posible eso, Señor? ¿A poco podrá una persona volver al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor, no. El que no naciere
del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Nos hace renacer. Ya nacimos, ahora vamos a nacer de nuevo, pero como una persona diferente, según explica el apóstol Pablo a los romanos, una persona diferente. Moriremos en el bautismo y saldremos como una persona nueva. Una persona que va a vivir una vida diferente. Y dice ahí en los siguientes versículos, allá por el capítulo 1, versículo 23, nos explica, ¿verdad?, cómo se vino a dar ese renacimiento en los hijos de Dios. Dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como se renace. Dijo el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay que enseñarles. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tiene que creer? Tiene que creer la palabra de Dios. Tiene que creer lo que Dios tiene para el hombre. Tanto el sacrificio de su Hijo como también las promesas que Él tiene. Y a través de ello nosotros podemos entonces renacer, siendo bautizados para una vida nueva. Y ahora, lo interesante e importante, mis hermanos, para todos nosotros, así como lo era para aquellos hermanos cuando se les escribió esta carta, es ese detalle que sigue explicando ahí el apóstol Pablo. Ese renacimiento que nosotros tenemos, volver a nacer, convertirnos en cristianos, en fieles seguidores de Dios, nos lleva a una esperanza viva. ¿Se da cuenta? A lo mejor la palabra le suena, ¿verdad? De repente ahí cuando el Señor estaba platicando con aquella mujer samaritana y decía, yo te voy a dar agua viva. Es decir, agua buena, agua real, ¿verdad? Le decía, el agua que está corriendo, no una estancada. Bueno, ahora una esperanza viva, quiere decir que es una esperanza verdadera, una esperanza que tiene fundamentos. Una esperanza que está basada en una gran realidad. Y que los primeros cristianos pudieron corroborar, y ahora nosotros a través de la palabra también podemos reafirmarlo. ¿Cómo? Bueno, esa esperanza para el cristiano viene a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque a través de ello nosotros nos damos cuenta de que después de esta vida viene otra vida diferente. Que Dios tiene el poder para levantarnos aún si nosotros estamos en la tumba. Y eso lo demostró claramente. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, esa experiencia que pasa con Lázaro. Porque Lázaro fue resucitado entre los muertos, pero no fue una resurrección, digámoslo, normal, como otras que habían sucedido anteriormente. De pronto, ¿verdad?, aquella hija de Jairo, pues, dijeron, usted está dormida. Pero ahí estaba, todavía estaba completa. Pero cuando va el Señor con Lázaro, le dicen sus hermanas, Señor, ya hiede, ya tiene 4 días de muerto, ya está descompuesto su cuerpo. ¿Qué no te he dicho? Es que si crees, todo es posible. Y aún así, ¿verdad?, el Señor dio vida nuevamente a Lázaro. Bueno, todas esas situaciones, hermanos, son para reforzar nuestra fe. Y para hacernos ver, hermanos, que no estamos aquí simplemente por venir a visitar a las personas, por estar entre amigos, por convivir, por hacer algo social. Estamos aquí porque tenemos una esperanza viva. Al momento en que nosotros decidimos pertenecer al Señor, que venimos a ser renacidos a través del bautismo, nosotros tenemos esa esperanza viva de poder un día alcanzar la resurrección de entre los muertos y tener vida eterna. Imaginan ustedes los sufrimientos, ¿verdad?, que estaban llevando nuestros hermanos al vivir entre esas gentes, ¿verdad?, que algunos de ellos eran depravados, algunos de ellos también se iban a la idolatría, y entre esas persecuciones, entre esos maltratos, imagínense ustedes el consuelo que el apóstol Pedro estaba llevando a través de sus palabras para nuestros hermanos. No se preocupen,
Ahorita estamos en un paso simplemente. Va a haber sufrimiento, va a haber padecimientos, pero vamos de paso nada más. No nos vamos a quedar ahí a sufrir, no nos vamos a quedar ahí a dolernos. Vamos de paso y el Señor tiene preparado algo para nosotros. Renacimos para una esperanza viva. No renacimos para seguir muertos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en su carta. ¿Para qué se preocupan de los muertos? No se preocupen por ellos. ¿Por qué? Porque van a volver a vivir. Dios tiene algo preparado. Y cuando Él venga, los muertos resucitarán. De manera en que esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Se nos da de parte de Dios. Y dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que esa confianza nos las da cuando deposita en nosotros su Espíritu. Esa es la garantía. Esa es la garantía de que vamos a recibir las promesas de Dios si nosotros, ¿verdad?, nos portamos como Él nos lo pide. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿qué tan importante era eso para ellos? Todas esas las dificultades, mis hermanos, imagínense ustedes que les diga ahí, por ejemplo, en el versículo 6, hermanos, tienen que regocijarse, tienen que disfrutar la vida, tienen que ser felices. Dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La salvación que ahora tenemos, mis hermanos, se sobrepone a todos los problemas que podamos tener en esta vida. Las enfermedades, la falta de dinero, la pobreza, ¿verdad? Los maltratos de la gente, las burlas y todo aquello, ¿verdad?, que nos causa daño. Dice el apóstol Pedro, cuando ustedes tienen en su corazón plasmada esa esperanza, ella, la salvación, les va a ayudar a ustedes, ¿verdad?, a sentirse alegres, contentos, porque solamente será un poco de tiempo. Y yo estoy seguro que cuando llegue al final, Dios me va a recompensar con el galardón. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona, la cual Dios dará a todos los que aman su venida. Eso es lo que quiere el apóstol Pedro implantar en los corazones de los hermanos, que sientan esa certeza, esa seguridad de la salvación. Y aún a pesar de todas las dificultades, se sientan contentos, felices, bendecidos, porque tienen la esperanza de un día irse de aquí. Este no es mi mundo. Esto no es lo que yo espero. Yo espero algo de Dios mucho mejor. Y eso es una vida a su lado. Eso es lo que trata el apóstol Pablo, ¿verdad?, de inducir en el corazón de nuestros hermanos. Es el consejo, ¿verdad?, que tiene. A veces es muy difícil, ¿verdad?, para nosotros los seres humanos concebir ese tipo de conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, debes de estar regocijándote, ser feliz, estar contento, tranquilo en tu vida, cuando hay tantos problemas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar feliz, pueda estar contenta con tantos problemas que vive? Bueno, es que nosotros en nuestro corazón tenemos eso. Sí, voy a sufrir, pero un poco de tiempo nada más. Y después viene el gozo en el Señor. Versículos 7 al 9 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Valdrá la pena el sufrimiento? ¿Valdrá la pena pasar por esos problemas que estamos viviendo? Porque si después vamos a recibir la vida eterna.
creo que vale la pena. Y es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. El apóstol Pedro, ¿verdad?, está constantemente en su carta escribiéndole, ¿verdad?, todos los problemas. Dice ahí en su carta: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se imagina? Bueno, para poder llegar a eso, nosotros tenemos que tener bien plantada nuestra fe en esa esperanza que tenemos para con Dios. Me parece interesante, hermanos, ver nosotros los antecedentes que trata de dar también el apóstol Pedro acerca de esa salvación. No es cualquier salvación. No es algo que, ok, bueno, pues voy a recibir algo de Dios. No es cualquier salvación. Y el apóstol Pedro trata de explicar, ¿verdad?, a los hermanos algo muy interesante. Vamos a los siguientes versículos. Versículos 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se imaginan, hermanos? No es algo que apenas se dio a conocer. Desde la antigüedad, aquellos profetas, aquellos hombres de Dios conocían del plan de Dios para salvar al mundo. Y ellos indagaban, buscaban información, querían saber, querían conocerlo, querían ser los que recibieran esa bendición de parte de Dios. Pero sin embargo, dice la Escritura, que se les fue dicho que no era para ellos. Pero dice el apóstol Pedro: ahora esta gracia estaba destinada para ustedes. Es lo que le dice a los hermanos. Esta gracia estuvo destinada para ustedes. Que, bueno, que pudieran vivir el momento en que Cristo viniera al mundo, que sufriera, padeciera, para morir en la cruz, hacer posible que usted, yo, las personas pudieran tener acceso a la salvación. Eso no lo pudieron ver ni vivir aquellos profetas de Dios. Sino que ahora estos hermanos, en estos tiempos que el apóstol Pedro escribe, ustedes ya lo vivieron, no lo conocieron, pero ahora están viviendo de ello. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya la salvación está en manos de ustedes. El escritor a los Hebreos, si vamos nosotros ahí en el capítulo 2, versículos 2 y 3, refuerza, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro está tratando de decir aquí en su carta. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero ¿se fijan en esa expresión que da el escritor a los hebreos en la salvación? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Yo creo que los hebreos, ¿verdad?, sobre todo aquellos pueblos del pueblo de Israel, pudieron entender esto con más facilidad que nosotros. ¿Por qué? Porque ese pueblo durante mucho tiempo de la historia, ¿verdad?, ellos estuvieron recibiendo auxilio de parte de Dios. Ayuda. Los rescataba. Pero ahora, en estos momentos, se refiere a una salvación muy grande. En otras palabras, diría, bueno, no la está comparando con aquellas que pasaron anteriormente ustedes, sino que esta es una salvación especial. Es una salvación especial. ¿Por qué? Porque en ella incluye el sacrificio de su Hijo amado. En ella incluye el sacrificio de Jesús para hacer posible que los hombres puedan tener el perdón de pecados, algo que anteriormente no había.
Y ahora, ¿verdad? Tenemos esa gran bendición. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere decir a nuestros hermanos. Hermanos, ustedes no tienen cualquier salvación. Tienen una salvación grande en sus manos. Ahora han logrado adquirirla. Ahora se han hecho de ellas cuando renacieron para una vida nueva. No hay que descuidarla. Hay que atenderla. Hay que buscar la manera de vivificarla. Vamos a leer ahí el versículo 13 al 17 en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Versículos 13 al 17. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, hermanos, ahora nos tocó vivir nosotros esa dispensación en que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue ofrecido en sacrificio para que usted y para que yo pudiéramos tener esa salvación. Ahora la tenemos en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de alcanzarla. Simplemente, como le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. El que no naciere del agua del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Queremos tener esa salvación, queremos nosotros formar parte de ella, tenemos que ser renacidos a través del bautismo. Y eso lo dice, ¿verdad?, también el apóstol Pedro. El bautismo que concierne a esto nos salva. No quitando las impurezas del cuerpo, dice, sino más bien las de la conciencia, las de nuestro ser interno, limpiándonos, purificándonos, para que nosotros podamos ser unas personas diferentes, nacidos para una vida diferente y disfrutar de estas grandes bendiciones. Pero lleva un esfuerzo más, ¿verdad? Y eso es mantenerse en santidad. Para muchos de nosotros, creo que se nos ha hecho un poco difícil, ¿verdad?, esa palabra, santo, ser santo. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a que se menciona esa palabra, pero para otros usos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que han decidido obedecer el Evangelio, pues han entrado, ¿verdad?, a la santidad. Se han apartado del pecado. Ahora, nosotros tenemos ese camino de la santidad. Nos apartamos del pecado, pero tenemos que mantenernos lejos, fuera del pecado. Vivir una vida sin mancha para poder alcanzar la salvación. Por eso dice, sed santos, así como aquel que os llamó es santo, vosotros también tenéis que ser santos. Dice la Escritura, sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Pero ahora digo yo, ¿verdad? Porque les digo a veces, pues qué difícil. Al Señor Jesucristo le dijeron en muchas ocasiones, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la va a poder hacer? ¿Quién va a poder cumplir con ella? Pero ahora pongamos nosotros en la balanza. Tenemos una esperanza viva de vida eterna. ¿Valdrá la pena luchar por ella? ¿O seguiremos viviendo el momento que será pasajero? Que de un momento a otro nos podemos ir de esta tierra y pues todo se acaba, pero no ahí. Puede acabar en uno de dos lugares. O seremos llevados al lado de nuestro Dios, o seremos enviados al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Para todos aquellos, dice la Escritura, que no quieren obedecer el Evangelio de Dios. ¿Qué queremos?
Por eso le digo, hay que poner en la balanza. ¿Valdrá la pena? Creo que vale la pena, ¿verdad? Esforzarnos, creo que vale la pena luchar. En muchas ocasiones vamos a batallar, podemos tropezar, o hemos tropezado. Pero es bueno que mantengamos en nuestro corazón esa esperanza y levantarnos, caminar, avanzar. Y cuando tenemos esas pesadumbres, ¿verdad?, de la vida, las cargas que llevamos, como enfermedades u otras cosas, pues hay que saber que hay que seguir, nunca hay que desesperarnos, hay que ser pacientes, que en un momento dado el Señor decidirá cuándo es el momento en que nosotros podemos pasar al otro lado. Pero siempre, mis hermanos, mantenernos con esa esperanza viva y mantenernos también nosotros participando de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, las bases que implanta el apóstol Pedro, ¿verdad?, en cuanto a la fe y la esperanza, según nos dicen los siguientes versículos más adelante, del 18 en adelante, es la redención a través de la sangre de Cristo. Dice, porque no fuimos rescatados nosotros con dinero, con oro, ni con plata, sino que fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos traídos al reino por la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz. Por ella nosotros fuimos comprados para poder ser nosotros rescatados del pecado y ser nosotros puestos en el reino de nuestro Dios. La resurrección y la glorificación de Cristo, ¿verdad?, le da al cristiano esa esperanza, esa certeza, esa seguridad de que un día podremos ser levantados aún de entre los muertos. Aún donde ni siquiera, ¿verdad?, podamos ver el polvo de nuestros huesos. De ahí, dice, Dios puede levantarnos. ¿Por qué tiene ese poder? Y claro, el nuevo nacimiento a través del Evangelio. Una vida responsable. Hermanos, cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pedro, dice, ustedes tienen que mantenerse en una vida santa. Primero comienza, ¿verdad?, dando algunos principios en forma personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano para mantenerme en esa esperanza viva? Pues tengo que vivir una vida diferente a la que vivía antes. Ya no puedo ser el mismo. Tengo que tratar de cambiar, tengo que tratar de ajustarme a los mandamientos de Dios y vivir una vida diferente. Dice ahí, capítulo 2, versículo 1, desechando malicia, engaño, hipocresía, envidia, calumnias. Todo ese tipo de cosas a las cuales tal vez estábamos acostumbrados nosotros en nuestra vida, que comúnmente llevábamos. Todo eso hay que dejarlo a un lado. Hay que ser diferentes. En cuanto a la congregación, ¿verdad?, hay que tratarnos como hermanos, como familia, con amor. Hay que ser unidos. Hay que buscarnos unos a otros. Hay que apoyarnos unos a otros. Hay que ayudarnos unos a otros. Como familia. Ahora, como familia, como hogar, pues tiene que ser un hogar, ¿verdad?, en el cual exista el respeto entre el marido y la mujer, entre la mujer y el marido, entre los padres y los hijos. Y así, mis hermanos, que seamos luminares para el mundo. Así dice, ¿verdad?, el capítulo 2, verso 9, es que el Señor nos ha llamado a nosotros para que podamos nosotros enseñar, ¿verdad?, a los demás. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero déjenme decirle una cosa, mis hermanos. No solamente se predica a Dios a través de la Biblia. Hay que predicarlo también a través del ejemplo. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros decirle a una persona, verdad? Hay que ser de esta manera, hay que vivir de esta forma, cuando yo sigo siendo el mismo. Por eso dice el apóstol Pedro, no, ya no podemos vivir como la pasada manera en que vivíamos. Somos diferentes.
Ahora nosotros tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. Sí, vivimos entre personas que pecan, vivimos entre personas que son malas, vivimos entre personas que viven una vida desenfrenada, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar la diferencia. Que las personas que viven a mi alrededor sepan que el hogar donde yo vivo es un hogar cristiano. ¿Por qué? Por el comportamiento de los hijos. Por el trato entre el esposo y la esposa. ¿Verdad? Qué difícil es cuando se trata de ir a buscar personas, ¿verdad? Que vengan a la iglesia, que estén dispuestas a escuchar el evangelio y que nos digan, no, es ahí donde va aquel que está ahí, que vive ahí. No, si es así yo no voy. No, si los viera, está peor que los demás. Suele suceder. Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Tienen que evitar ustedes todo eso. Tienen que vivir una vida diferente. Porque para ustedes está dispuesta una salvación muy grande. Seamos diferentes. Vivamos la vida diferentes. Luchemos por alcanzar esa salvación. Que ahora tuvimos la oportunidad de poseerla. De tenerla en nuestras manos. De encontrarla. De que alguien nos habló acerca del evangelio y ahora podemos vivirlo. No lo dejemos ir. No dejemos que se nos vaya. Leíamos ahí en Hebreos, no descuidemos esa salvación tan grande que tenemos. Seamos luminares, seamos ejemplos. Trabajemos, esforcémonos por vivir una vida diferente, aunque tengamos a nuestro alrededor tantos lobos rapaces. Tenemos que seguir siendo unas ovejas que siguen a su Señor, que obedecen a su Señor. Qué palabras, ¿verdad?, del apóstol Pedro para nuestros hermanos. Yo creo que nuestros hermanos, en lugar de entristecerse, en lugar de agachar su cabeza, creo que muchos de ellos levantaron su ánimo. Levantaron su ánimo. Imagínense estar sufriendo la burla, la persecución, el maltrato de las personas y que les digan, no te preocupes. A final de cuentas, esto que tú estás pasando será por un poco de tiempo, pero Dios tiene algo grande para ti. Lucha, sobrevive, esfuérzate y serás galardonado. Y yo espero, mis hermanos, que también para nosotros estas palabras que pudimos leer, cortas, ¿verdad?, aquí en el capítulo 1 y algunos versículos de esta carta de Pedro a nuestros hermanos, puedan también fortalecernos, que puedan también llenarnos de esperanza. Ahora nosotros vivimos en esa esperanza viva. Hagámosla nuestra, para que un día cuando el Señor venga, dice ahí el apóstol Pedro, podamos entonces nosotros también ser glorificados con Él. Luchemos, yo los invito. Creo que todos podemos. Dios nos ha dejado, ¿verdad?, el camino para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Si usted todavía no ha renacido, pues le invitamos. Si ya usted ha decidido y cree fervientemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, conoce acerca del Señor y sabe que tiene que ser bautizado para perdón de sus pecados, le invitamos a que lo haga para que también pueda disfrutar de esa salvación tan grande que Dios tiene para el hombre. Nuestro hermano tiene un himno de invitación, lo vamos a invitar a pasar y usted queda cordialmente invitado. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga a todos.